Catherine Monroe se paró en la entrada de la terminal privada del Aeropuerto Internacional de Atlanta revisando su teléfono por última vez antes de entrar. El sol de la mañana brillaba y una suave brisa acariciaba su cabello negro y rizado. A sus 38 años, había construido Monroe Aviación desde cero, convirtiéndola en una de las compañías de jets privados más exitosas del sureste. Hoy era como cualquier otro jueves ajetreado para ella. Vestía de manera cómoda pero profesional. Jeans azul oscuro, una blusa blanca impecable y sus zapatos planos negros favoritos. Su pequeño bolso de mano contenía todo lo que necesitaba para la importante reunión de la junta directiva en Chicago. Catherine no era del tipo que usa trajes elegantes o ropa de diseñador solo para impresionar a los demás. Creía en ser práctica y auténtica. Mientras caminaba por el estacionamiento, Catherine notó lo silencioso que era en comparación con la terminal principal. Esta sección privada del aeropuerto era exclusiva para empresarios adinerados y celebridades que podían permitirse jets privados. El familiar olor a combustible de avión llenaba el aire, mezclándose con el aroma a césped recién cortado del jardín cercano. Varios trabajadores del aeropuerto y pilotos la saludaron con la cabeza mientras el guardia de seguridad James Walls permaneció en su puesto, con el rostro severo y la postura rígida. Era su segunda semana trabajando en la terminal privada, tras haber sido transferido de un aeropuerto regional más pequeño. Se enorgullecía de su trabajo, quizás demasiado orgulloso, y tenía ideas muy fijas sobre quien pertenecía a una terminal de jets privados. Mientras Catherine se acercaba al control de seguridad, la expresión de Walls se endureció sin siquiera mirar la tarjeta de identificación que ella sostenía. Se paró justo frente a ella, bloqueándola en su camino. Su mano se detuvo rápidamente y su voz salió: «Señora, esta es una zona restringida». Walls anunció en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los pasajeros cercanos la oigan. «Esta terminal es solo para pasajeros de jets privados y personal autorizado. La terminal principal está por allá». Señaló hacia la salida. Su tono denotaba condescendencia. Catherine mantuvo la calma, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. Había enfrentado situaciones similares antes, pero nunca fue más fácil. «Señor, tengo mi identificación aquí mismo», dijo, intentando de nuevo mostrarle sus credenciales. «Soy el dueño de Monroe Aviación y mi jet es». Walls la interrumpió antes de que pudiera terminar. «Escuche, señora», dijo, enfatizando la palabra Mayam de una manera que sonaba como un insulto. «Llevo 15 años haciendo este trabajo. Sé quién pertenece aquí y quién no. Por favor, no compliquen esto con ellos». Otros pasajeros y el personal del aeropuerto comenzaron a notar la confrontación. Algunos pasaron rápidamente, evitando el contacto visual, mientras que otros redujeron la velocidad para ver a un grupo de ejecutivos blancos pasar por el puesto de control. Walls apenas miró sus identificaciones antes de dejarlos pasar con un amable «buen vuelo, caballeros». Catherine respiró hondo, manteniendo la voz firme. «Señor, si tan solo pudiera mirar mi identificación. Señora, tendré que pedir refuerzos si no se va inmediatamente». Walls interrumpió de nuevo, buscando su radio. «Nos tomamos la seguridad muy en serio aquí». La situación empeoraba a cada minuto que pasaba. Catherine notó que la gente susurraba y señalaba. Algunos tenían sus teléfonos afuera, posiblemente grabando el incidente. Sintió que se le calentaban las mejillas, no por vergüenza, sino por la ira contenida ante la injusticia de todo aquello. Justo entonces, un joven miembro de la tripulación de tierra llamado Tommy, que había trabajado con Catherine muchas veces antes de casarse, abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Empezó a decir algo, pero Walls le lanzó una mirada severa que hizo dudar al joven. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó una nueva voz. María Rodríguez, la veterana supervisora de tierra, se acercó al puesto de control. Había trabajado en la terminal durante más de una década y conocía bien a Catherine. Las paredes se enderezaron. Más aún,
Simplemente expulsar a alguien que no pertenece aquí, dijo con seguridad. No hay de qué preocuparse. María entrecerró los ojos. Abrió la boca para hablar, pero Catherine negó con la cabeza con firmeza. Años de experiencia le habían enseñado que dejar que situaciones como esta se desarrollaran podía llevar a cambios importantes. Se acercaban más guardias de seguridad, respondiendo a la llamada de radio anterior de Walls. El vestíbulo de la terminal se había vuelto inusualmente silencioso con todos observando la escena. A través de las ventanas, Catherine pudo ver a su piloto y copiloto caminando hacia la terminal junto con su equipo ejecutivo. Walls seguía allí de pie, con el rostro firme y decidido, pero sin idea de que la mujer a la que intentaba expulsar poseía no solo uno, sino varios de los aviones privados. Estacionados afuera, incluyendo el más grande con el logo de Monroe Aviación, la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Otros guardias de seguridad llegaron confundidos al reconocer a Catherine. Sin embargo, Walls permaneció ajeno a la atmósfera cambiante que lo rodeaba. Estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre hacer suposiciones a pesar de todo. Catherine mantuvo la compostura. Había trabajado demasiado. Había llegado demasiado lejos como para dejar que un guardia de seguridad con prejuicios la inquietara, pero también sabía que este momento podría convertirse en algo significativo, una oportunidad de aprendizaje que podría ayudar a prevenir incidentes similares en el futuro. El sol de la mañana seguía entrando a raudales por las ventanas de la terminal, iluminando la escena como un foco. En un escenario, en tan solo unos instantes todo cambiaría y James Walls sabría exactamente quién era Catherine Monroe. Pero por ahora permanecían encerrados en este enfrentamiento en una tienda de campaña con toda la terminal observando para ver qué sucedía a continuación. La situación en la terminal privada estaba llegando a un punto crítico. Cada vez más gente se reunía creando un semicírculo alrededor de Catherine y el guardia Walls. La atmósfera pacífica de la mañana había desaparecido por completo, reemplazada por una densa tensión que llenaba el aire. El equipo ejecutivo de Catherine ahora caminaba por las puertas de la terminal. Entre ellos se encontraban Michael Chen, su director de operaciones, y Sarah Son, la abogada principal de la compañía. Sus expresiones cambiaron de una conversación informal a la sorpresa al ver a su director ejecutivo siendo confrontado por la seguridad. Walls, aún inconsciente de su enorme error, continuó con su postura agresiva. «Señora, he pedido refuerzos y ya están aquí», dijo, señalando a los demás guardias de seguridad que habían llegado. «Esta es su última oportunidad para irse en silencio o tendremos que escoltarlos». Los demás guardias de seguridad se removieron incómodos. Dos de ellos, que estaban en la terminal, intercambiaron miradas preocupadas. Reconocieron a Catherine de inmediato, pero no estaban seguros de cómo manejar la situación sin socavar la autoridad de sus colegas. James, uno de ellos, susurró, intentando llamar la atención de Walls, «Creo que deberías. Sé cómo hacer mi trabajo, Dave». Walls espetó, interrumpiendo a su colega. Su rostro estaba ahora rojo de ira y frustración. Esta mujer está intentando acceder a un área restringida sin la debida autorización. Catherine. Michael Chen dio un paso al frente. «Disculpe», dijo con firmeza, «pero se da cuenta con quién está hablando». Walls se giró hacia Michael. Su expresión cambió ligeramente. «Señor, por favor, retroceda. Estamos manejando una situación de seguridad». La abogada Sarah Thompson sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Por favor, continúe», dijo con calma. «Esto será un caso de estudio interesante en nuestro próximo taller de discriminación de seguridad». La terminal se había quedado completamente en silencio. Incluso lo habitual. Los anuncios por el altavoz parecían haberse detenido. A través de las ventanas, Catherine pudo ver a su piloto y copiloto de pie afuera observando la escena con expresiones preocupadas. María Rodríguez, la supervisora de la tripulación, finalmente tuvo suficiente. Dio un paso al frente.
Su placa de identificación era claramente visible en su uniforme. «Señor Walls», dijo en voz alta. «La mujer a la que impide la entrada es Catherine». Levantó la mano para silenciar a María. Todos la observaron mientras ella abrió con calma su bolso de diseñador para portátil y sacó una carpeta. Dentro había una revista. El último número de Aviation Weekly. En la portada había una foto a página completa de Catherine de pie frente a su flota de jets privados. El titular decía: Catherine Monroe revolucionando la aviación privada en el sureste. Levantó la revista a la altura de los ojos de Walls. Su expresión se congeló mientras miraba la portada, luego a Catherine y luego a la portada de nuevo. El color comenzó a desvanecerse de su rostro al comprender lentamente que «Me llamo Catherine Monroe», dijo con voz clara y firme. «Soy dueña de Monroe Aviación. Ese jet de ahí afuera con el nombre de mi empresa es mío. De hecho, 6 de los había 12 aviones estacionados en esta terminal. Pertenecían a mi empresa». Walls abrió la boca y la cerró, pero no pronunció palabra. Los demás guardias de seguridad habían retrocedido varios pasos, distanciándose de la situación. Algunos pasajeros, a los que se les había permitido pasar antes, observaban desde el otro lado del control. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Llevo 7 años volando desde esta terminal», continuó Catherine. «Empleo a más de 100 personas, incluyendo a varios miembros del personal de seguridad, en esta misma terminal, y aún así, sin siquiera mirar mi identificación, decidiste que no pertenecía allí». El silencio que siguió fue ensordecedor. La radio de Walls crepitó, rompiendo la tensión. Por un momento, a través de las ventanas de la terminal, se pudo ver a más funcionarios del aeropuerto apresurándose hacia el edificio. El sol de la mañana había subido más alto y su brillante luz parecía iluminar la escena como una obra de teatro llegando a su clímax. Michael Chen se acercó a Catherine y le entregó otra carpeta con los documentos de su reunión en Chicago. Sarah Thompson seguía grabando con su teléfono cada momento de este incidente que pronto se convertiría en un punto de inflexión en la seguridad aeroportuaria. Protocolos. Catherine miró su reloj. A pesar de este desagradable retraso, aún tenía tiempo para llegar a su reunión en Chicago, pero primero tenía algunos asuntos importantes que atender aquí. Este incidente no se escondería bajo la alfombra ni se olvidaría. Era hora de convertir este momento de discriminación en una oportunidad para un cambio real. La historia era. Lejos de terminar, el guardia Walls estaba a punto de descubrir que sus acciones tendrían consecuencias mucho más allá del enfrentamiento de esta mañana. El ambiente en la terminal privada se intensificó cuando Robert Maxwell, el director de seguridad del aeropuerto, cruzó corriendo las puertas. Un hombre alto de unos 50 años con cabello canoso había recibido múltiples llamadas urgentes sobre la situación que se desarrollaba en el puesto de control. El rostro de Maxwell mostró preocupación inmediata al ver a Catherine Monroe allí de pie. Se conocían desde hacía años e incluso habían trabajado juntos para mejorar los protocolos de seguridad de la terminal. Su mirada se movió de Catherine a Walls, comprendiendo rápidamente la gravedad de la situación. «La señora Monroe», dijo Maxwell caminando rápidamente hacia ella. «Acabo de enterarme de lo que está sucediendo aquí. No puedo ni empezar a expresar cómo». Catherine levantó la mano, interrumpiendo cortésmente su disculpa. «Robert, antes de continuar, creo que todos aquí deben entender exactamente lo que acaba de suceder». Su voz era tranquila, pero con una autoridad que hizo que todos escucharan atentamente. El guardia Walls se quedó congelado en su lugar. Su rostro ahora estaba pálido y sudoroso. La portada de la revista con la foto de Catherine aún estaba en sus manos. Temblando ligeramente, otros pasajeros habían detenido sus actividades para observar la escena. Muchos de ellos eran clientes habituales de Monroe Aviación, quienes reconocieron a Catherine. Sarah Thompson, abogada de Catherine, se adelantó con su teléfono aún grabando al señor Maxwell en los últimos 15 minutos. Su guardia de seguridad se negó a verificar la identificación de la señora Monroe.
Hizo suposiciones basadas en su apariencia. Amenazó con sacarla a la fuerza de las instalaciones e ignoró múltiples intentos de otros empleados por corregir su error. La terminal permaneció inusualmente silenciosa. Incluso los sonidos habituales de JS despegando afuera parecían silenciados a través de los grandes ventanales. Se podía ver a más funcionarios del aeropuerto reunidos junto con reporteros locales que de alguna manera se habían enterado del incidente. María Rodríguez, supervisora del personal de tierra, intervino. Intenté decirles quién era M. Monroe. Dijo con voz firme, pero él no nos escuchó. Maxwell se giró hacia Walls. Su expresión era severa. James, ¿es cierto? Walls luchó por encontrar las palabras. Señor, yo solo estaba siguiendo los protocolos de seguridad. No pensé. Quise decir que no se parecía a... lo que Catherine preguntó en voz baja. Pero su pregunta resonó por la terminal como si tuviera jets privados, como si perteneciera a un lugar. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Varios ejecutivos negros que usaban la terminal con regularidad se habían reunido cerca. Sus rostros mostraban comprensión por la experiencia de Catherine. Habían enfrentado prejuicios similares en su propia carrera. Michael Chen, el director de operaciones de Catherine, miró su reloj. Señorita Monroe, deberíamos empezar a embarcar pronto si queremos llegar a tiempo a la reunión de Chicago. Catherine asintió, pero no se acercó al jet todavía. En lugar de eso, se giró para dirigirse a todos en la terminal. ¿Qué sucedió aquí hoy? Comenzó. Sucede todos los días en aeropuertos, oficinas y empresas de todo el país. La gente hace suposiciones basándose en la apariencia y esas suposiciones crean barreras. Hizo una pausa y miró directamente a Walls. Pero esta también es una oportunidad para aprender a cambiar y a hacerlo mejor. Robert Maxwell dio un paso al frente de nuevo. Señorita Monroe, le aseguro que esto será investigado a fondo. Las acciones del señor Walls no reflejan los valores ni las políticas de nuestra terminal. La multitud había crecido. Entre ellos se encontraban varios empleados de Catherine que trabajaban en la terminal, todos observando a su director ejecutivo. Manejó esta difícil situación con gracia y sabiduría. Algunos tomaban nota sabiendo que este incidente se convertiría en un momento significativo en la historia de su empresa. A través de las ventanas, el Gulfstream G650 de Catherine esperaba en la pista, con los motores listos para el vuelo a Chicago. El sol de la mañana se reflejaba en su superficie pulida, resaltando el logotipo de Monroe Aviación, un símbolo de éxito que Catherine había construido a pesar de enfrentar prejuicios como este a lo largo de su carrera. Robert, Catherine dijo, volviéndose hacia el director de seguridad, no quiero que despidan al señor Walls. Esta declaración provocó murmullos de sorpresa entre los espectadores. Walls levantó la vista, sorprendido. En cambio, ella continuó, quiero que surja algo más significativo de este incidente, pero ahora mismo tengo una reunión de la junta directiva en Chicago. Cuando regrese, discutiremos cómo podemos convertir esta desafortunada situación en un cambio positivo para todos. La tensión en la terminal comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una confrontación discriminatoria se estaba transformando en algo más, un catalizador para el cambio. Pero mientras Catherine recogía sus cosas para finalmente dirigirse a su avión, todos sabían que esta historia estaba lejos de terminar. 3 horas después, Catherine estaba sentada en su jet privado volando de regreso desde Chicago. La reunión de la junta había sido exitosa, habían aprobado sus planes de expansión a la costa oeste, pero su mente seguía volviendo a los eventos de la mañana. En la terminal de Atlanta, miró por la ventana las nubes que estaban abajo, pensando en cómo manejar lo que vendría. Su teléfono vibró con la notificación de que el incidente se había vuelto viral. Alguien había grabado todo en su teléfono y ahora el video se estaba difundiendo en redes sociales. Los canales de noticias intentaban contactarla para obtener comentarios y almohadilla Monroe. La aviación era tendencia en Twitter.
Michael Chen, sentado frente a ella en el avión, levantó la vista de su tableta. Catherine, tienes que ver esto, dijo, pasándole el dispositivo. El video del incidente ya había recibido millones de visitas. Los comentarios llovían de personas que compartían experiencias de SAR sobre la discriminación que habían enfrentado. Sarah Thompson, revisando la situación desde un punto de vista legal, habló. El equipo legal del aeropuerto envió su respuesta inicial. Están preparados para despedir a Walls inmediatamente y emitir una disculpa pública. Catherine negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que necesitamos. Despedir a una persona no resolverá el problema mayor. Se levantó y caminó hacia la ventana del avión, observando el atardecer. Pintar el cielo de tonos naranjas y morados. De vuelta en la terminal de Atlanta, James Walls estaba sentado en la oficina de seguridad, con la cabeza entre las manos. Su supervisor lo había puesto en licencia administrativa inmediata. La vergüenza. Sus acciones le pesaron mucho mientras veía el video de sí mismo que ahora circulaba en línea. Robert Maxwell, el director de seguridad del aeropuerto, entró en la oficina. James. La señorita Monroe, el avión aterrizará en 1 hora. Solicitó una reunión con todos nosotros. Su tono era serio, pero no enojado. Walls levantó la vista. Sorprendido. Quiere reunirse conmigo después de lo que hice. Mientras tanto, María Rodríguez estaba reuniendo al equipo de seguridad de la terminal para una reunión de emergencia. El turno de día estaba terminando, pero nadie se iba. Todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Mientras el avión de Catherine se acercaba a Atlanta, ella finalizó sus planes. Sarah la había ayudado a redactar una propuesta que cambiaría la forma en que se realizaba la capacitación en seguridad, no solo en esta terminal, sino potencialmente en aeropuertos privados de todo el país. El avión aterrizó sin problemas en Sunset. Cuando Catherine salió, encontró el ambiente de la terminal completamente diferente al de la mañana. Robert Maxwell estaba esperando con su personal superior. James Walls se quedó un poco detrás de ellos, con aspecto nervioso y avergonzado. Catherine caminó directamente a la sala de conferencias donde todos estaban reunidos. La sala estaba llena. Personal de seguridad, personal de tierra, administración de la terminal e incluso algunos pasajeros habituales que se habían enterado de la reunión se quedaron a verla. Buenas noches a todos. Catherine comenzó con voz clara y segura. Esta mañana todos presenciamos algo que sucede con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. En lugar de dejar que esto se convierta en otro video viral o un titular indignado, vamos a convertirlo en un cambio real. Abrió su portátil y proyectó una presentación en la pared. He pasado el vuelo de regreso desarrollando un nuevo programa de capacitación que llamamos reconocimiento y respeto. Más allá de los protocolos de seguridad, la sala permaneció en silencio mientras Catherine explicaba su plan. No se trataba solo de evitar la discriminación, sino de crear una cultura de respeto y comprensión. El programa incluiría situaciones reales, historias personales de diversos ejecutivos y directrices prácticas para procedimientos de seguridad respetuosos. James Walls, que había estado mirando al suelo, levantó la vista lentamente mientras Catherine describía los cambios. Para su sorpresa, ella lo estaba incluyendo en la solución. Señor Walls, dijo, sus acciones de esta mañana fueron incorrectas, pero su disposición a aprender de este error puede ayudar a prevenir incidentes similares en el futuro. Le ofrezco una opción. Puede renunciar o puede ayudarnos a desarrollar e implementar este programa de capacitación. La sala contuvo la respiración esperando la respuesta de Walls. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, vergüenza, alivio y algo más, esperanza. María Rodríguez observaba desde el fondo de la sala. Sonriendo levemente, conocía a Catherine desde hacía años y no le sorprendió su enfoque. Por eso Monroe Aviación se había convertido en una empresa tan exitosa. Su líder sabía cómo convertir los desafíos en oportunidades.
Mientras los últimos rayos del atardecer se filtraban por las ventanas de las terminales, todos tenían claro que este día sería recordado no por la discriminación de la mañana, sino por la transformación de la noche. La historia aún no había terminado, pero estaba tomando un curso que nadie esperaba. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en la terminal privada de Atlanta. Catherine estaba sentada en su oficina revisando los cambios que ya habían comenzado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de su oficina, resaltando los titulares de los periódicos esparcidos por su escritorio, todos cubriendo la historia y sus inesperadas consecuencias. James Walls había tomado su decisión esa noche frente a todos en la sala de conferencias. Se puso de pie, con la voz temblorosa, pero decidido. La señorita Monroe, ¿estás dispuesto a darme esta oportunidad? Quiero ser parte de la solución. Ahora, Wall estaba sentado en la sala de capacitación al final del pasillo de la oficina de Catherine, donde trabajaba con un equipo diverso de profesionales de la aviación. Estaban desarrollando juntos el nuevo programa de capacitación en seguridad. Su perspectiva como alguien que había cometido errores graves, combinada con sus 15 años de experiencia en seguridad, estaba resultando valiosa. Sarah Thompson entró en la oficina de Catherine con las últimas actualizaciones. La respuesta ha sido abrumadora, dijo, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio. Otros 12 aeropuertos privados ya han solicitado implementar nuestro programa de capacitación y la FAA está interesada en discutirlo para una adopción más amplia. Catherine sonrió al recordar cuán diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera elegido la ira en lugar de la comprensión. El video del incidente ya había sido visto más de 10 millones de veces, pero la historia de transformación posterior estaba recibiendo aún más atención en la terminal. María Rodríguez estaba realizando una sesión de capacitación con el equipo de seguridad. Wall St. entre ellos ya no vestía su uniforme de guardia, sino un polo con la palabra desarrollador de capacitación bordada. Su rostro mostraba concentración y humildad al compartir su historia con el nuevo personal de seguridad. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, explicó Walls al grupo, pero estaba dejando que mis prejuicios tomaran decisiones en lugar de seguir los procedimientos adecuados. Casi pierdo mi carrera, pero lo más importante es que casi pierdo la oportunidad de aprender y el personal de seguridad escuchaba atentamente. Entre ellos había guardias de diversos orígenes, jóvenes y mayores, de diferentes razas y etnias. Esto formaba parte de la nueva iniciativa de contratación que Catherine había implementado para que el equipo de seguridad fuera más diverso. Robert Maxwell, el director de seguridad del aeropuerto, se unió a la sesión de capacitación. Observó cómo Walls y María repasaban escenarios con el personal, enseñándoles cómo mantener la seguridad, tratando a todos con respeto y dignidad. Recuerden, María le dijo al grupo, toda persona que cruza esas puertas merece ser tratada con respeto. Su trabajo es verificar credenciales, no hacer suposiciones en su oficina. Catherine recibió una llamada de una importante revista de la industria de la aviación. Querían presentar el nuevo programa de capacitación de Monroe Aviación en su próximo número, pero más que eso, querían destacar cómo un incidente de discriminación se había transformado en un movimiento por un cambio positivo. El reportero le preguntó a Catherine por qué había elegido este enfoque en lugar de emprender acciones legales o exigir el despido de Walls. Catherine lo pensó detenidamente antes de responder. El cambio no se produce solo con el castigo. Explicó que la verdadera transformación se produce cuando ayudamos a las personas a comprender sus errores y a darles la razón. Una oportunidad de ser parte de la solución. Más tarde esa tarde, Catherine caminó por la terminal. El ambiente había cambiado notablemente. Los controles de seguridad se realizaban con eficiencia y respeto. Notó que Walls trabajaba con un nuevo guardia que le mostraba cómo verificar correctamente las credenciales, manteniendo una actitud profesional y respetuosa. Cuando Walls vio a Catherine, se enderezó. La vergüenza en sus ojos había sido reemplazada por gratitud y determinación. M. Monroe dijo, estamos progresando.
Los nuevos módulos de capacitación realmente conectan con la gente. Catherine asintió con aprobación. Observó cómo un grupo diverso de ejecutivos pasaba por seguridad, cada uno recibiendo el mismo trato profesional. Los cambios eran visibles, pero sabía que esto era solo el comienzo. En su oficina, Catherine miró su calendario para los próximos meses. Tenía programado hablar en varias conferencias de la industria de la aviación sobre el programa de capacitación de Monroe. La aviación se estaba volviendo conocida no solo por su excelente servicio de jets privados, sino también por liderar la promoción del respeto y la dignidad en la seguridad de la aviación. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la terminal. Catherine recogió sus cosas, preparándose para volver a casa mientras caminaba por la terminal. Vio su propia historia. Se utilizaba en un video de capacitación, no como un ejemplo de discriminación, sino como una lección sobre cómo convertir una situación negativa en un cambio positivo. El equipo de seguridad asintió respetuosamente al pasar entre ellos. Walls, erguida y profesional, era un ejemplo vivo de que las personas pueden aprender, cambiar y crecer cuando se les da la oportunidad. Habían pasado 6 meses desde el incidente en la terminal privada de Atlanta, una radiante mañana de lunes. Catherine Monroe se encontraba en un podio en la sala principal de conferencias de la Cumbre Nacional de Seguridad de la Aviación en Washington, D.C. La sala estaba repleta de directores de aeropuertos, jefes de seguridad y líderes de la industria de la aviación de AC Ross, todo el país. Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba los resultados del programa de capacitación. Las estadísticas eran impresionantes. Las quejas sobre el trato discriminatorio en la terminal privada de Atlanta se habían reducido a 0. La satisfacción de los empleados había aumentado en un 65% y la eficiencia de la seguridad de la terminal había mejorado con los nuevos y respetuosos procedimientos de revisión. Lo que comenzó como un incidente personal se ha convertido en algo mucho más grave. Catherine le dijo a la audiencia que el protocolo Monroe, como se le llama ahora, ha sido adoptado por 37 terminales privadas de todo el país. En primera fila estaba sentado James Walls, ahora el instructor principal de Profesional. Graham se veía diferente del guardia de seguridad enojado de hace 6 meses. Su postura era segura pero humilde, y vestía un traje elegante con el logotipo de la División de Entrenamiento de Aviación de Monroe. Después del discurso de Catherine, Walls subió al escenario. Sus manos temblaban ligeramente al mirar a la multitud, pero su voz era firme. Hace 6 meses, yo era el problema. Él comenzó hoy. Soy parte de la solución. Este programa no solo salvó mi trabajo, sino que cambió mi vida en Atlanta. María Rodríguez estaba dando un recorrido a representantes de aeropuertos internacionales. La terminal se había convertido en un modelo a seguir. Los controles de seguridad fueron fluidos, profesionales y respetuosos. El equipo de seguridad ahora era diverso, estaba bien capacitado y orgulloso de su trabajo. Observen cómo nuestros oficiales verifican las credenciales. María explicó a los visitantes. Observen cómo mantienen el contacto visual, muestren respeto y sigan los procedimientos sin hacer suposiciones. Esto es lo que llamamos seguridad con dignidad. Robert Maxwell, quien había viajado a Washington con Catherine y Walls, se sentó entre el público de la conferencia, sintiéndose orgulloso de que su terminal se hubiera hecho famosa por todas las razones correctas. Otros directores de aeropuertos le preguntaban constantemente sobre implementación del programa. Después de las presentaciones, Catherine se reunió con funcionarios de la FAA que querían que el programa de capacitación fuera obligatorio para todas las instalaciones de aviación privada. Quedaron impresionados por cómo un incidente potencialmente devastador se había convertido en un cambio positivo para toda la industria. Su enfoque para manejar esa situación fue extraordinario. Un funcionario le dijo que, en lugar de presentar demandas o exigir despidos, creó una solución que beneficia a todos. Durante la pausa del almuerzo, Walls se acercó a Catherine con noticias emocionantes.
La señorita Monroe dijo que sus ojos brillaban de entusiasmo. 5 aeropuertos más se acaban de inscribir en el programa de capacitación. Quieren que los ayudemos a implementarlo el próximo mes. Catherine sonrió al recordar cuán diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera reaccionado con ira en lugar de sabiduría ese día. El incidente que podría haber acabado con la carrera de Walsh había iniciado un nuevo capítulo en la capacitación en seguridad de la aviación. En la sala de conferencias, Sarah Thompson presentó los beneficios legales del nuevo protocolo. Las compañías de seguros ofrecían primas reducidas a las terminales que implementaron el programa, reconociendo que un personal mejor capacitado significaba menos incidentes y demandas. Michael Chen, que trabaja desde la oficina de Atlanta, envió un mensaje a Catherine. Monroe Aviación. Su reputación se había disparado en los últimos 6 meses. La lista de clientes había crecido un 40%, y muchos los elegían específicamente por su liderazgo en la promoción del respeto y la dignidad en la aviación privada. Esa misma tarde, Catherine observó cómo Walsh impartía una sesión de capacitación para directores de seguridad de todo el país. Usó su propia historia como herramienta de enseñanza, mostrando cómo el sesgo inconsciente podía nublar el juicio y conducir a errores graves. La clave que Walsh explicó a su audiencia es reconocer que la seguridad y el respeto no son fuerzas opuestas, sino que trabajan juntas para crear un entorno más seguro y eficiente para todos. A medida que el día llegaba a su fin, Catherine recibió noticias que llevarían el programa aún más lejos. Una importante organización de aviación internacional quería implementar el protocolo Monroe en terminales privadas de todo el mundo. Lo que comenzó como una confrontación en Atlanta estaba a punto de convertirse en un estándar global para la seguridad de la aviación. En el vuelo de regreso a Atlanta, Catherine miró la puesta de sol desde la ventana de su jet. Pensó en cómo un momento de discriminación había provocado un cambio positivo generalizado. El incidente no solo había cambiado a Walsh o a la terminal de Atlanta, sino que estaba transformando el enfoque de toda la industria. Seguridad y dignidad humana. A veces se daba cuenta de que los mayores cambios surgen de los momentos más difíciles. Todo depende de cómo elijas responder. Había pasado un año desde aquella fatídica mañana en la terminal privada de Atlanta. Catherine Monroe se encontraba en el mismo lugar donde una vez le negaron la entrada. La terminal ahora lucía diferente, no solo físicamente, sino en toda su atmósfera. Nuevos letreros colgaban en las paredes. Seguridad con dignidad y respeto es nuestro protocolo. El puesto de control de seguridad había sido rediseñado para ser más acogedor, manteniendo su eficacia. Fotos del diverso equipo de seguridad, incluido James Walsh, se exhibían en un tablero de Conozca a nuestros profesionales de la seguridad. Hoy fue especial. La terminal albergaba la primera conferencia anual sobre seguridad de la aviación e inclusión. Profesionales de la seguridad. Ejecutivos de la aviación y líderes de la industria de todo el mundo se habían reunido para aprender de lo que se conoció como el incidente y la revolución de Monroe. Catherine observó cómo Walsh guiaba a un grupo de directores de aeropuertos internacionales a través de los procedimientos de seguridad. Se había convertido en uno de los instructores más respetados de la industria. Su historia de transformación ahora formaba parte de los manuales de capacitación en seguridad en todo el mundo. Hace un año, me quedé aquí mismo cometiendo el mayor error de mi vida. Carrera Walsh le dijo al grupo: hoy estoy enseñando a otros cómo evitar los mismos errores. A veces, tu peor momento puede llevarte a tu mayor propósito. María Rodríguez, ahora directora global de capacitación del programa Monroe Aviation Security, se unió a Catherine. ¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?, preguntó. Ayer, sonriendo, recibí llamadas de aeropuertos de Dubái, Singapur y Londres. Todos querrían implementar nuestro programa. La terminal estaba repleta de actividad. Los equipos de noticias se preparaban para un informe especial sobre el primer aniversario de los cambios que revolucionaron la seguridad de la aviación privada.
Sarah Thompson estaba dando entrevistas sobre cómo el protocolo Monroe había reducido las quejas relacionadas con la seguridad en un 95% en los aeropuertos participantes. Robert Maxwell se acercó a Catherine con una carpeta gruesa. Las cifras son asombrosas. Dijo que los tiempos de autorización de seguridad se redujeron un 30%. La satisfacción de los pasajeros está en su punto más alto y nuestra tasa de rotación de personal se ha reducido a casi cero. En la sala de conferencias, Michael Chen estaba presentando el impacto comercial de los cambios. Monroe Aviación había duplicado su tamaño durante el último año. Las empresas los elegían específicamente por su liderazgo en la promoción de prácticas de seguridad respetuosas. Catherine recorrió la sala de conferencias. Terminal observando a los equipos de seguridad en acción. Cada pasajero, independientemente de su apariencia, recibió el mismo trato profesional y respetuoso. Los guardias de seguridad trabajaron con confianza y dignidad, orgullosos de su rol en este nuevo enfoque de la seguridad aérea. Una joven ejecutiva negra pasó por seguridad y recibió el mismo trato cortés que todos los demás. Se detuvo a agradecer a Catherine. Lo que hiciste aquí lo cambió todo. Dijo, vuelo en privado por todo el mundo y puedo ver la diferencia que tu programa ha marcado. Más tarde esa tarde, Catherine se subió al podio para el discurso principal de la conferencia. La sala estaba llena de gente de pie junto a las paredes. Las cámaras iluminaron los flashes. Cuando comenzó a hablar, hace un año, aquí mismo en esta terminal, la discriminación podría haber ganado. Dijo que, en cambio, prevaleció la comprensión. Elegimos transformar un momento de prejuicio en una oportunidad para un cambio duradero. Señaló a Walsh, sentado en la primera fila. Aprendimos que el cambio no proviene solo del castigo, sino de ayudar a las personas a comprender sus errores y darles la oportunidad de ser parte de la solución. Cuando Catherine concluyó su discurso, el público se puso de pie en una ovación. La Autoridad Internacional de Aviación acababa de anunciar que el protocolo Monroe se convertiría en el estándar de seguridad de la aviación privada a nivel mundial. A través de los grandes ventanales de la terminal, el sol se ponía en otro día ajetreado. El jet privado de Catherine estaba en la pista. Su logo de Monroe Aviación brillaba con la luz del atardecer. Ahora representaba más que una exitosa compañía de aviación. Se había convertido en un símbolo de cambio positivo. Walsh se acercó a Catherine después del discurso. Sus ojos se llenaron de gratitud. Señorita Monroe, le dijo, gracias por ver algo en mí que yo no vi ese día. No solo salvaste mi trabajo, sino que me ayudaste a encontrar mi propósito. Catherine sonrió al recordar lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera elegido un camino diferente esa mañana. Hace un año, a veces las mayores victorias no provienen de derrotar a otros, sino de ayudarlos a mejorar. Mientras la conferencia llegaba a su fin y la gente comenzaba a irse, Catherine echó un último vistazo a la terminal. El lugar donde una vez se enfrentó a la discriminación se había convertido en un faro de esperanza y cambio para toda la industria de la aviación. Demostró que, con el enfoque correcto, incluso los momentos más oscuros pueden conducir a las transformaciones más brillantes. El final. Esta historia marcó el comienzo de una nueva era en la seguridad de la aviación, una en la que la seguridad y el respeto iban de la mano y en la que la decisión de una persona de responder al prejuicio con sabiduría cambió toda una industria para mejor.